Un inquietante suceso televisivo dejó graves secuelas en aquellos que lo presenciaron, quienes se encontraron frente a una entidad peligrosa al otro lado de la pantalla. Las repercusiones abarcaron desde la audición de múltiples voces, alucinaciones e incluso la parálisis total de los músculos voluntarios, además del acoso constante de la entidad que acechaba desde la pantalla. Hola a todos y bienvenidos al análisis de los vídeos del canal Dr. Nowhere. Aunque la serie cuenta con un número limitado de vídeos en la actualidad, estos ofrecen suficiente material para comprender la trama y la problemática subyacente. El primer vídeo, titulado Starving Help, presenta exclusivamente una entidad extraña al otro lado de una pantalla de televisión, intentando romper la barrera para establecer un contacto más cercano con el espectador. Con cada golpe, la entidad erosiona gradualmente la separación entre ella y el espectador, aunque el vídeo concluye antes de que se produzca una ruptura completa. La descripción del vídeo hace referencia a la entidad como atrapada, sugiriendo que busca liberarse de su confinamiento, aunque sus motivaciones con el espectador aún no están claras. En otro vídeo titulado Love Thumper, se observa a la entidad desde la perspectiva de un individuo aterrado por su extraño comportamiento al otro lado de la pantalla. What do you want? Please go away. Please go away. Go. A pesar de los intentos del observador por esconderse en una habitación, la entidad logra encontrarlo, abriendo la puerta con sus extremidades y observándolo fijamente, lo que rápidamente afecta su cordura. Notablemente, la mano de la entidad en este vídeo presenta un aspecto diferente a la mostrada en el vídeo anterior, lo que sugiere que puede alterar su forma corporal, o al menos eso se cree. La descripción del vídeo solo proporciona la fecha del 13 de marzo de 2005, aparentemente la fecha en que ocurrió este perturbador encuentro. En otro vídeo titulado ¿Te ha pasado esto alguna vez? Todas las luces, se inicia como un anuncio televisivo que pregunta al espectador si alguna vez ha experimentado una situación particular. La escena muestra cómo, al oscurecerse afuera y mientras te preparas para ir a la cama, tomas un vaso de agua fría y apagas todas las luces de la casa. ¿Sientes eso? O quizás lo escuchas. Algo te está persiguiendo después de que apagas las luces. El anuncio evoca el miedo común de sentirse observado en la oscuridad de la noche, cuando uno apaga todas las luces y percibe una presencia acechando en la oscuridad, dando un mensaje esperanzador con respecto a eso. Well, worry not. We have a brilliant solution. There is nothing that follows you after you turn off all the lights in the house. Follow the lights in the house. You turn off all the lights in the house. That follows you after you turn off all the lights in the house. La entidad que apareció entrega el mensaje tranquilamente inspirando confianza, así que no temas en apagar las luces, porque nadie te seguirá desde la oscuridad. El siguiente vídeo, titulado Making Friends, comienza con un aumento repentino del volumen y palabras que instan a despertar y brillar, acompañadas de la imagen de un sol dibujado en el cielo en un papel, aparentemente en la pantalla de televisión. La imagen cambia para mostrar un reloj, con un mensaje sobre la importancia de que los niños se acuesten temprano y se levanten puntualmente. A primera vista, las 5:35 que marca el reloj no parece tener ningún significado especial. La siguiente escena presenta una habitación con algunos juguetes esparcidos en el suelo, mientras el mensaje señala que los niños buenos juegan a hacerse pasar por otras cosas. Después de una interferencia, se ve un extraño dibujo que puede ser la representación de un niño o de nuestro invitado al otro lado de la televisión, ya que la pared en el fondo es la misma que se mostró cuando la entidad apareció en los otros vídeos. Otro dibujo extraño aparece, con un mensaje que indica que los niños buenos no deben jugar con la comida hasta que se acabe. En medio de la interferencia posterior, la entidad se muestra desde el interior de la televisión, observando a su víctima al otro lado de la pantalla. La siguiente imagen parece representar a un niño viendo la televisión mientras su padre está con él, con el mensaje de que los niños buenos hacen amigos.
Poco tiempo después, aparece un corazón bombeando en la pared de la entidad por breves segundos. Es plausible pensar que está conectado vitalmente con esta misteriosa figura de alguna forma. Seguidamente, se presenta una plataforma de redes sociales donde se puede conversar por texto y videollamadas. La persona frente a la pantalla observa que tiene un nuevo mensaje de alguien llamado Dominique, fechado el 13 de marzo, una figura conocida, pero con quien no ha tenido contacto durante mucho tiempo. La respuesta del amigo es fría ante el mensaje del protagonista, quien expresa su preocupación por la reciente distancia percibida, ofreciéndole su apoyo y disposición para hablar sobre cualquier tema que le esté afectando, algo que todo verdadero amigo haría. La respuesta de Dominique sigue siendo fría, pidiendo únicamente una videollamada. A pesar de que el protagonista rechaza debido a la hora actual de la noche, termina accediendo ante la insistencia sospechosa del supuesto Dominique. En vez de ver a su amigo, es testigo de la peligrosa presencia de la entidad en su pantalla. Después vuelve a aparecer el corazón de antes con el siguiente texto: todo esto no tiene sentido, todo lo que había dentro se había ido. Con la información obtenida hasta ahora, la persona que recibió la videollamada es exactamente la misma que se vio acorralada por la entidad en otro vídeo, ya que las fechas de 13 de marzo coinciden, siendo este el origen de cómo tuvo el encuentro con esta peligrosa criatura. Según lo que se ha observado, la entidad parece estar ansiosa por salir de la pantalla, posiblemente motivada por un hambre insaciable, sugiriendo el título del primer vídeo. Sin embargo, quedan varios aspectos ambiguos, como los misteriosos dibujos presentados en el vídeo más reciente y el origen preciso de la entidad. El siguiente vídeo parece presentar una entidad diferente, pero dentro del mismo universo, que también causa estragos cuando es observada por las personas. Este vídeo, titulado El fenómeno del hervido, describe una cinta que proporciona información sobre las víctimas y la anomalía asociada con la televisión. El inicio de la cinta advierte sobre la posible influencia cognitiva peligrosa, incluyendo efectos mentales y físicos en el espectador. Se detallan procedimientos para una visualización segura, que incluyen el uso de tapones para los oídos, un lápiz, papel y una Biblia abierta en Salmos 91:10. Ante cualquier percepción de mensajes inusuales en el oído, se recomienda insertar los tapones y recurrir al lápiz con el papel, escribiendo lo siguiente: puedo ver este papel, puedo ver mi mano, no puedo escuchar miles de gritos, no puedo escuchar el festín, soy un ser humano que se mueve y respira en el planeta Tierra. La cinta puede presentar fallas, mostrando letras rojas que son de la entidad peligrosa, tratando de inducir al espectador a escribir lo contrario. Se instruye además a recitar en voz alta las palabras del versículo mencionado. Si persisten recuerdos o imágenes perturbadoras, se sugiere recurrir a la oración. En caso de que estas medidas no sean efectivas, se aconseja contactar a las autoridades para administrar una sustancia que cause amnesia y así mitigar cualquier riesgo futuro. Después de mencionar estas medidas, el vídeo comienza presentando la fecha del 13 de agosto de 2003 y el título El árbol del cielo. Se relata la historia de un programa de televisión basado en documentales sobre la naturaleza, que se emitía en una estación local de Pensilvania a fines de la década de 1990, dirigido principalmente a niños. El presentador del programa destacaba las maravillas de la naturaleza, los peligros que conlleva, cómo apreciarla y protegerse de ella. Tras la muerte del presentador en 2001, el programa fue retirado del aire. Sin embargo, el 13 de agosto de 2003, el episodio 13 del programa comenzó a repetirse de manera inesperada. En este episodio, se buscaba adentrarse en un bosque para encontrar una planta conocida como hiedra venenosa, también llamada el árbol del cielo. Durante uno de los segmentos del interludio, una transmisión anómala secuestraría el programa. Esta transmisión mostraba vídeos de una cara roja derretida, que hablaba al espectador con una voz cálida, pero profundamente desconcertante. Esta cara y sus propiedades se denominarán FEN 228, quien, mientras hablaba, ocasionalmente se superponían en la pantalla fragmentos de imágenes de cámaras en vivo que monitoreaban hospitales y dormitorios, oscureciendo el rostro de Fenn. Aunque la mayoría recordaba haber escuchado a Fenn en inglés, algunos espectadores que no hablaban inglés afirmaron entender cada palabra. El siguiente clip es una grabación restaurada de la transmisión anómala. La duración se ha acortado y el audio se ha amortiguado, invertido y atenuado. Estas modificaciones son absolutamente necesarias para suprimir sus atributos peligrosos con la mayor eficacia posible. Para máxima seguridad, se pide mirar con gafas de luz azul e insertarse tapones para los oídos.
Esta transmisión, conocida como Transmisión 813, fue vista por aproximadamente 530 residentes en el sur de Pensilvania, causando gran angustia. Los efectos secundarios de la transmisión incluyeron paranoia, imágenes persistentes de la cara de Fenn y alucinaciones auditivas. Algunas víctimas afirmaron sensaciones físicas extrañas, como sentir que la cara de Fenn vivía en su cerebro o escuchar trompetas antes de quedarse dormidos. Ninguna de estas personas sabía que esto era solo el principio, el comienzo de una especie completamente nueva de sufrimiento que nunca se comprendería por completo. Luego, se habla sobre el gran apagón del noreste ocurrido el 14 de agosto de 2003. Tras descartar una frecuencia anómala, la sucursal de Ephrata ordenó a la NERC, una corporación eléctrica de América del Norte, desactivar todas las redes eléctricas locales del estado de Pensilvania antes de las 4 p.m., para evitar una escalada de la anomalía y la propagación pública de la transmisión 813. Esta interrupción se extendió a varias partes de Nueva York, Nueva Jersey, Ohio e incluso Canadá, dando lugar al famoso Gran Apagón del Noreste de 2003, dejando a casi 50 millones de personas sin electricidad, algunas durante varios días. Durante la confusión causada por el apagón, todos los rastros de la transmisión 813 fueron recopilados y aparentemente eliminados de la existencia, incluyendo artículos de noticias, publicaciones en Internet, grabaciones, entre otros. Para encubrir la verdadera causa del apagón y evitar el pánico público debido a la entidad televisiva, se afirmó que fue causado por un error humano, combinado con la caída de árboles sobre líneas eléctricas en algún lugar de Cleveland, Ohio. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. 12 días después de la emisión de la transmisión 813, se produjo un brote masivo de pseudocoma en todo el estado de Pensilvania, afectando a 509 personas y dejando a muchas familias en estado de shock. El pseudocoma es una condición extremadamente rara en la que los pacientes quedan conscientes pero paralizados, incapaces de moverse o comunicarse verbalmente, excepto por movimientos verticales de los ojos y el parpadeo. Este brote anómalo de una enfermedad tan rara fue considerado una emergencia por el Departamento de Salud de Estados Unidos y se sometió a una investigación gubernamental inmediata. Una característica común en todos estos casos es que los pacientes estaban en sus hogares viendo la televisión cuando la transmisión 813 se emitió. A pesar de su incapacidad para hablar, algunas víctimas lograron comunicarse mediante parpadeos en código Morse, lo que llevó a entrevistar a más de 60 de ellos. Sin embargo, muchas de estas entrevistas no arrojaron resultados significativos, generando más interrogantes, mientras que otras llevaron a archivos o terminaciones. No obstante, la sucursal de Ephrata recibió un caso particularmente inusual relacionado con Geoff Zamperini, un anciano veterano de guerra afectado por el pseudocoma, quien podía comunicarse con fluidez en código Morse. Tras una extraña fotografía tomada por su nieto en el patio trasero de Zamperini, la familia comenzó a temer que su casa estuviera embrujada, lo que los llevó a buscar la ayuda de un sacerdote local para bendecirla. La foto mostraba a Fenn junto a una pequeña casa de juegos en el patio trasero, indicando claramente un problema. Un oficial fue a su casa para entrevistar a Zamperini, quien respondía a sus preguntas pestañeando en código Morse, ya que era lo único que podía hacer. Zamperini afirmó haber visto una cara antes de perder completamente la movilidad, y mencionó que esa presencia nunca lo había dejado desde que la vio en la televisión. Cuando le pidieron una descripción de cómo se veía la cara, Zamperini la detalló como una cara horriblemente quemada, y mencionando que escuchaba gritos y trompetas por las noches antes de dormir. En un mensaje en código Morse, la entidad mencionó "nadie más que tú y yo", sugiriendo que la víctima era la única capaz de ver el rostro, siendo también el contraste a lo que iba a decir sobre que Dios está con él. Cuando el oficial agradece toda la información, una falla técnica lo hace desaparecer, con el cuadro en la pared indicando que alguien puede verlo, mientras la entidad se asoma por la ventana. Posteriormente, aparece el cuerpo de la entidad y menciona "un maravilloso día, el milagro del nacimiento, una fanfarria fetal, teme al único pájaro Watanabe", junto con otras palabras dirigidas al espectador. Listen closely. Do you hear it? You will hear the laughter of thousands as the sky opens up. You will hear the trumpets play their happy sounds. The scalding blood of life will pour down onto us all,
Together, we will be still. Together, a feast fit for a king. Together, melded by love and purest connection. Be still. La cinta se interrumpe e instruye al espectador a seguir los pasos indicados al comienzo, recitando el versículo bíblico una y otra vez para protegerse de las influencias de la entidad. Al principio, ya se había mostrado la imagen del cielo con sangre cayendo, junto con un breve segmento de la entidad, lo que sugiere que, desde el inicio del vídeo, el espectador ha estado expuesto a una parte de la transmisión 813 y podría sufrir las consecuencias del pseudocoma. Es plausible que el sonido de las trompetas que perciben las víctimas esté relacionado con las trompetas descritas en el libro de Apocalipsis, el cual se asocia con el fin de los tiempos, eventos apocalípticos y el juicio divino. En la narrativa bíblica, cada una de las 7 trompetas desencadena una plaga o un juicio divino sobre la tierra. Es posible que esta entidad, vinculada a una figura demoníaca, busque infundir temor en las personas respecto a la llegada de ese día catastrófico, y los gritos que escuchan las víctimas podrían representar el sufrimiento asociado con esa eventualidad. Por otro lado, el significado preciso de la mención de un pájaro Watanabe no está claro. Podría tratarse de un extraño simbolismo creado por el desarrollador. Estos son todos los vídeos existentes hasta el momento, esperando más publicaciones para ver el desarrollo de las anomalías en este universo. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.